están? Estamos iniciando una nueva edición de este telepodcast Reyes de la Conversa. Los invitados, ¿no es cierto?, que marcan la pauta. Una semana particularmente noticiosa también en lo político. Por lo tanto, ustedes ya la están viendo ahí, la diputada Marcela Sabat. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. En modo teletrabajo, como usted también parece, por lo que veo, ¿no? Sí, impresionante como conversábamos que el teletrabajo hoy día está agudizando todo y como que te quita los límites, ¿no? Y no te deja poner límite, entonces es difícil arreglar esto de cuándo estar en la casa realmente y cuándo estar teletrabajando. Así que en eso, pero bien. Sí, es bien impactante. Vamos a conversar más adelante con Marco Antonio Laparra en el programa de hoy, precisamente también sobre ese y muchos otros temas. Pero quiero ir directo al grano con usted también porque hay varias iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, algunas que piden urgencia, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía, y en algunas que usted tiene especial conexión, por ejemplo, con el proyecto de extensión del postnatal y también con el tema de la prórroga para las boletas de empeño. Son temas bien prácticos, diputada, que le competen mucho a la gente que nos está escuchando, nos está viendo hoy día. Primero, ¿en qué va la extensión del postnatal? ¿Cómo van? Mira, la extensión del postnatal, para contarle bien a las personas que nos están viendo, tiene que ver con extender no solamente el postnatal durante o lo que dure el estado de catástrofe, sino que también el prenatal, poder extenderlo de 6 semanas, 4 semanas más. Creemos que es fundamental para las embarazadas que hoy día son grupo de riesgo, que puedan contar con al menos esta tranquilidad de estar en sus casas y no estar en constante riesgo de contagio. Y además hemos incluido un tercer grupo de madres que también están muy preocupadas y acongojadas con todo lo que está pasando, que tiene que ver con las madres que tienen hoy día licencia por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. Y todos estos grupos de madres, si bien las embarazadas son un grupo de riesgo probablemente tal, y es un grupo que, por ejemplo, la administración pública hoy día cuenta con la garantía de tener teletrabajo y queremos que eso se amplíe hacia el sector privado, y por eso hemos tenido conversaciones con el presidente de la CPC, con el gerente general de la CPC y empresarios también, para que esto pueda llevarse por sola voluntariedad y no tengan que esperar que de alguna otra manera esté vigente el proyecto de ley para que ellos lo ejecuten desde sus empresas, sino que también la extensión del postnatal. ¿Por qué? Porque hoy día las salas cuna no están disponibles, están cerradas. Y además, por la lógica que indica de tener un familiar que es el primer familiar al que uno acude cuando necesita que te cuiden a tu hijo, es el abuelo o es la abuela, también son un grupo de riesgo y tienen que estar en esta cuarentena voluntaria o obligatoria, depende de la comuna en que estén, por la lógica de esta crisis. Entonces nosotros creemos que hoy día, de alguna u otra forma, la angustia de las madres de no saber con quién dejar a sus hijos debe tener una respuesta por parte del Estado. El gobierno no ha tenido una muy buena respuesta en esto, y aquí al menos estamos esperando una negociación para que podamos avanzar. ¿Y por qué no? ¿Por qué están paradas las conversaciones? ¿No hay voluntad, diputada? Tiene que tener, ¿no es cierto?, al ser una iniciativa que convoque fondos finalmente públicos, ¿no es cierto?, del Estado, el patrocinio del gobierno también, o una respuesta rápida. ¿Qué está pasando? Porque no sabemos hasta cuánto va a durar la situación, pero sabemos efectivamente que no va a terminar pronto tampoco. Así es, y para estas madres, como digo, el Estado debe tener una respuesta, porque la sala cuna, que es un derecho irrenunciable, hoy día no está disponible. Yo entiendo, de alguna otra forma, que se hable de que los recursos fiscales son escasos. Lo entiendo, porque hay prioridades, porque hay mucha gente pasándolo muy mal, porque hay emprendimientos que de alguna otra forma están terminando, están quebrando, y la inyección de recursos se prioriza justamente para ese tipo de ayuda. Pero yo creo que es importante que en la crisis también tengamos una perspectiva de género, de cómo ayudamos a madres y a padres, porque ojo, este permiso también puede ser ejercido por padres que estén en el postnatal parental, que es la segunda etapa, los segundos 84 días del postnatal. Y ahí es cuando nosotros decimos debe existir una ayuda por parte del Estado, aunque sea con medidas alternativas administrativas. ¿Y esto por qué? Porque hay fórmulas. Nosotros estamos diciendo... Ese es otro camino, ¿no? Hay otras fórmulas. Nosotros hemos dicho, si bien son muchos recursos y entendemos que quizás a lo que nosotros estamos aduciendo son muchos recursos, podríamos buscar otras medidas. Por ejemplo, la Contraloría ha establecido que se debe de alguna u otra manera facilitar el teletrabajo. Las personas que puedan tener teletrabajo, por la naturaleza de sus servicios, son personas que quizás están en el más alto rango de subsidio. Entonces, efectivamente, ellos van a preferir recibir el sueldo completo con la medida del teletrabajo, entendiendo completamente a las madres lo difícil que es
ejerce el teletrabajo, cuando están los hijos en la casa, cuando además tienen que ejercer labores domésticas, la labor profesional en su totalidad, digamos, y además en la educación de sus hijos porque no están en el colegio. Pero creemos que esa va a ser una medida que quizás pueda aliviar esta angustia de algunas madres. Y la otra medida que de alguna u otra forma estamos pidiendo tiene que ver con que quizás este subsidio se le otorgue a el 40% más vulnerable de las madres, porque ellas necesitan el ingreso y no pueden acudir a un fondo de cesantía con esta ley de protección al empleo, porque estamos hablando del 70%, se hace cargo con el 70% del ingreso únicamente, y el 70% del ingreso, de un ingreso mínimo, claramente estamos hablando que las personas que hoy día son vulnerables y tienen pocos recursos, esta escasez obviamente que les va a afectar muchísimo más. Porque además, digámoslo, no están ejerciendo el derecho de alimento que la sala cuna le entrega por el solo hecho de ir a la sala cuna. Sí, pues es bien preocupante eso. Usted decía, ellos necesitan también, ¿no es cierto?, finalmente la liquidez, la plata. Hay otro proyecto en el que usted tiene particular participación, que es la prórroga para el vencimiento de las boletas de empeño. Mucha gente en este país, diputada, va a la tía rica, ¿no es cierto?, que se le conoce, a empeñar sus joyas, a empeñar objetos de valor, y es la forma que tienen de llegar a fin de mes. Sí. ¿En qué está ese proyecto? ¿Cuál es la idea central? Porque también es algo que le compete a mucha gente en lo práctico, ¿no es cierto? Si me deja complementarte, además ese proyecto nace por la necesidad que muchos ciudadanos nos han planteado por las redes y porque todos los días, digamos, uno tiene conversación con ellos, de otro proyecto que habla de la necesidad y de la obligación de los bancos y de las casas comerciales a petición de un ciudadano o una ciudadana que lo requiera porque ha visto mermados sus ingresos en razón de esta crisis, pueda pedir la postergación de 3 a 6 cuotas de algún crédito, ya sea hipotecario o de consumo. Y desde esa matriz de proyecto que hoy día ya está comenzando su tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, estamos pidiendo esta otra proyecto que tú mencionas que también establece exactamente lo mismo en las casas de empeño. Nosotros creemos hoy día que lamentablemente la ayuda no se está priorizando para la clase media. La clase media que tiene créditos hoy día, y la fórmula es aliviarle la carga. Y nosotros creemos que partiendo por los bancos que pueden hacerlo, porque se ha establecido de la Comisión para el Mercado Financiero que se han flexibilizado las medidas y que se ha provisionado lo necesario para que los bancos puedan tomar estas medidas. Y porque, digámoslo, el Banco Estado ya lo hizo y el Banco BCI también. Y el Banco de Chile también lo hizo. Pero el Banco de Chile, que lo conozco, por mi caso en particular, te dan finalmente otro crédito en esas 3 cuotas que se paga al final del crédito hipotecario en este caso. Es que nosotros, eso es lo que no queremos que haya letra chica y que esto se convierta finalmente en un nuevo abuso desde la crisis a quienes hoy día más lo necesitan, que son los chilenos y las chilenas, y que son chilenos y chilenas, John, que han pagado durante toda su vida. Y hoy día yo creo que es la solidaridad y la responsabilidad de los bancos la que se necesita. Hace años atrás, con la plata del Estado se salvó a los bancos. Es momento que de alguna u otra forma respondan. Y sí, como digo, el BCI, un banco que claramente tiene menor cantidad de clientes que un Banco de Chile o que un Banco Santander, pudo hacerlo. Un Banco Estado que también hoy está proporcionando las garantías para que eso ocurra. ¿Por qué los demás bancos no van a poder hacerlo? Nosotros lo hemos conversado con el presidente de la Asociación de Bancos y también lo conversamos y él decía al menos mantener un rango que no se suba el interés del primer crédito establecido, por lo menos, para que esto no sea un nuevo negocio para los bancos. Así que, como te digo... ¿Hay voluntad por parte del sector privado y voluntad política también, diputada, para este proyecto? Mira, sí, hay transversalidad. De hecho, se están refundiendo los proyectos que yo te comentaba en la Comisión de Economía. Hemos conversado con el presidente de la Asociación de Bancos y él decía que ellos, por una situación, digamos, de cómo se puede ejecutar este acuerdo, porque puede llegar a ser colusión, no pueden hacerlo por ellos mismos, ellos necesitan un tercero. Entonces nosotros estamos apelando a que el gobierno nos ayude y que no quedemos solamente con la inyección de recursos para el FOGAPE o el fondo que garantiza las pequeñas y medianas empresas, sino que también podamos hablar de este acuerdo donde los bancos sean los primeros en ser solidarios y responsables con sus clientes. Perfecto. Le quiero llevar a otro tema. Conversábamos, ¿no es cierto?, del teletrabajo y de la carga finalmente que se transforma para la mujer en particular. Hay estudios recientes que dicen que un 80% de las mujeres que están en esta situación particular trabaja desde vías de trabajo a la vez, cuida al niño, ayuda a hacer las tareas, mientras a la vez está cocinando. Y
las cifras de aumento en violencia intrafamiliar, diputada, son realmente impactantes. Cerca de un 500% de violencia intrafamiliar. ¿Qué le parece a usted este tema, estas cifras? No, mira, es bien paradójico porque cuando nos piden que nos quedemos en nuestras casas, que hagamos cuarentena para salvar nuestras vidas, finalmente hay muchísimas mujeres que hoy día en esa lógica de la crisis están encerradas con su agresor. Y por lo tanto las posibilidades de pedir ayuda claramente son ínfimas y son menores porque están encerradas y por lo tanto el control es permanente y claramente el peligro es mucho mayor, digamos. Y en ese sentido nosotros hemos estado muy preocupados y ocupados también de generar una implementación por parte del Ministerio de la Mujer y hemos estado fiscalizando que eso ocurra para que la ayuda no se limite a un llamado por teléfono ni a, digamos, las líneas que siempre han existido, sino que además exista por parte de la ciudadanía una forma distinta de atender o de escuchar lo que pasa en la normalidad. Uno generalmente dice, oye, esta copuchenta que anda escuchando lo que pasa al lado. Yo creo que hoy día también tenemos que ser más solidarios y más responsables con nuestros vecinos y con lo que ocurre alrededor, estar más atentos y denunciar. Hoy día la denuncia es necesaria porque puede salvar vidas, y no solamente al 1455, sino que también al 149, el 1455 de Cernamec, digámoslo también, vamos a priorizar siempre que sea el agresor el que salga de la casa, porque esa debería ser la naturaleza. Pero si eso no ocurre, hay una red de apoyo completa para la mujer que se sienta agredida o que se sienta violentada, con sus hijos, que pueda salir de ese hogar y que pueda llegar a una casa de acogida. Y entendiendo que hoy día las casas de acogida aún están al 50%, no están en su totalidad, digamos, con toda la oferta que tienen. También le hemos pedido a la ministra de la Mujer que por favor tenga en consideración y así estén también dispuestos los recursos en si eventualmente estas casas están completas en su oferta, se pueda también atender a hoteles y habitaciones con las condiciones lógicas y mínimas y máximas, digamos, para lo que debe tener una mujer que está siendo agredida, para que no tengamos este miedo de no tener donde tener a madres en condiciones dignas, digamos. Sí, porque es bien impactante, ¿no es cierto? También esta crisis ha develado, es una crisis bien machista, es como una crisis bien patriarcal, el coronavirus, sí. Se ha comentado, ¿no es cierto? ¿Cómo la vivió usted en lo más íntimo? Y por eso yo sí. Antes de responderte eso, por eso yo soy una fiel creyente de la necesidad de insertar la perspectiva de género en las políticas públicas, más aún cuando estamos en crisis, porque los más vulnerables y las más vulnerables son las más vulneradas en estos tiempos, y por eso que yo he insistido a mi propio gobierno generar estas políticas públicas con una mirada de género que es necesaria, y por eso estoy tan contenta de que hayamos logrado la paridad, si eventualmente tenemos una nueva constitución, porque creo que ese criterio de género va a estar inserto garantizando la mitad proporcional en mujeres en esta participación de un proceso constituyente. Así que para terminar, eso que yo creo que es muy necesario. Sin duda. Pero, le preguntaba en lo íntimo, la veo ahí, ¿no es cierto?, con teletrabajo, ¿cómo lo ha hecho en lo práctico usted? ¿Cómo la ha pillado finalmente esta crisis del coronavirus, pues, diputada, que fue completamente inesperado para todos? Sí, yo la verdad, cuando veo a mi alrededor atender a tantas necesidades de tanta gente, yo doy gracias, obvio, porque siento que estamos en condiciones obviamente privilegiadas, pero obvio que también todos tenemos alguna otra forma que enfrentar esto de la mejor manera que uno puede, pues porque está el hijo o la guagua, hay que estar trabajo y como conversábamos, se agudiza, los límites no se ponen porque uno está en la casa, entonces cree que en todo minuto tiene que estar trabajando y claramente el trabajo comienza más temprano, termina mucho más tarde y a veces no termina porque uno se acuesta intentando resolver los problemas y ver cómo puedes gestionar, porque además vía legal es súper poco lo que podemos hacer. Nosotros como no tenemos iniciativa de recursos es súper complejo. Entonces, por ejemplo, el proyecto de extensión de postnatal, para mí en particular, hoy día es no solamente una necesidad urgente, sino que además lo proyecto en lo que me pasa a mí. O sea, yo me puedo llegar a morir, no tener una seguridad para poder tener, para que cuiden a mi hijo si yo tengo que ir a trabajar. O sea, ¿cómo lo hago? Esa angustia hoy día la hago completamente mía.
y han sido muchas las mamás las que me han escrito, muchas las mamás las que me han llamado, y eso es lo que a mí hoy día me tiene más acongojada. Yo creo que la angustia de las otras mujeres. Perfecto. Diputada Marcela Sabat, le quiero dar gracias por su tiempo acá en Reyes de la Conversa. Vamos a estar conversando seguramente más adelante, ¿no es cierto?, para ver en qué están todos estos proyectos y esperando que salgan pronto y se aprueben porque son temas prácticos que hoy día la ciudadanía necesita, ¿no es cierto? Muchas gracias a ti por el espacio y nos estamos viendo. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y seguimos con esta edición de Reyes de la Conversa. Es súper pertinente hablar de lo que está ocurriendo con la salud mental de los chilenos en esta situación que nos pilla a todos de sorpresa y a la que nunca nos habíamos enfrentado. Por eso era súper importante tener aquí, ya ustedes están viendo ahí en pantalla, Marco Antonio de la Parra, psiquiatra, dramaturgo, escritor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Reyes de la Conversa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno. Yo estoy bien, Marco Antonio. Conversábamos antes de iniciar la grabación, sacábamos la cuenta, 6 semanas ya, ¿no es cierto? Más o menos sí, llevamos en este confinamiento, en esta cuarentena, algunos obligatorias y otros, en mi caso, de forma preventiva, trabajando desde la casa. Y estaba leo muchas cosas y me impactan las cifras, Marco Antonio. Quiero que comencemos por eso, porque recientes estudios, hay un reportaje en La Tercera que salió la semana pasada, sí, indica claro, que el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, ha subido de una forma impactante. Cerca del 471% en antidepresivos, como el Prozac, por ejemplo, y un 128% en ansiolíticos como el clonazepam. ¿Le impactan esas cifras? ¿Qué pasa con eso? Mira, es esperable, ¿no? Porque la pandemia y sobre todo el encierro van generando mucha angustia y van activando entonces cuadros depresivos que estaban alervados, van produciendo crisis de pánico, las consultas más frecuentes de estos días, digamos, y entonces eso se maneja con antidepresivos y con ansiolíticos, digamos. O sea, no me sorprende en lo absoluto, uno se da cuenta. Ahora hay que tener todo un sistema con las recetas para hacerlas llegar por correo. Es un fenómeno esto de trabajar online. Y lo que uno encuentra efectivamente son esos síntomas. O sea, una especie de estrés postraumático frente a lo que significa estar moviéndose con cuidado, con el distanciamiento. Nos genera mucha ansiedad. Y lo otro que se agrega es la incertidumbre. Nadie sabe cuándo esto va a terminar. Y los anuncios respecto a lo económico también son muy angustiantes. Entonces tenemos una cantidad enorme de pacientes que está buscando un alivio rápido para poder sostenerse en medio de la cuarentena que se prolonga y se prolonga. Yo decía al comienzo, Marco Antonio, no nos habíamos enfrentado a algo así, pero para ustedes, en la parte, ¿no es cierto?, médica, ¿esto es comparable a qué? Si podríamos compararlo, no sé, a una guerra, lo que le ocurre a alguien, ¿no es cierto?, que nos estamos enfrentando a esta situación, ¿es comparable a qué, a su juicio? Yo creo que la idea de la guerra es la posguerra, ¿no? Como la posguerra temprana, cuando todavía hay focos de guerrilla, focos de resistencia por aquí y por allá, y hay que intentar hacer una normalidad que es imposible, y hay un toque de queda, y hay una vigilancia, y tienes que estarte cuidando de que el enemigo además se meta en tu casa, un enemigo que es minúsculo, digamos, microscópico, que entonces no tenemos forma de manejarnos y protegernos de ello que no sea haciendo un ritual que se parece mucho al ritual de los trastornos obsesivos compulsivos, digamos, que hay que estar limpiando, vigilando, sacando el spray, el cloro, frotando, usando fuera de la mascarilla, guantes, y uno ve pacientes que caen en esto porque hay una evidencia que es una enfermedad que puede ser mortal. Entonces, sobre todo pacientes mayores, digamos, han caído en estos tics, ¿no?, de aseo. Claro, porque es bien complicado lo que pasa, porque ya, ¿no es cierto?, en mi caso yo vivo solo, pero obviamente hay muchas familias que tienen que convivir en un espacio determinado frente a todo esto que pasa, y sumado a todo esto que dice usted, ¿no es cierto?, de que se desarrollan estos TIC o TOC, porque es un enemigo invisible, o sea, hay una especie también de paranoia en ese sentido, ¿no? Sí, y tú agregas además otro elemento ahí, que es la convivencia, ¿no? La convivencia en medio, al estar angustiados todos, digamos, por la incertidumbre y por la amenaza que no se ve, es muy fácil que se detonen
discusiones, irritabilidad, dificultad para poder buscar al otro como ayuda. ¿Qué hacer en esos casos, Marco Antonio? Los índices de violencia intrafamiliar también están disparados tanto como depresivo en el país. Se han disparado de una manera bien preocupante porque 500%. Echan chispas, ¿me entiendes? O sea, los que tengan la suerte de haber quedado encerrados, digamos, con una buena pareja, con una familia con la que se llevan bien, ningún problema, pero no es la mayoría, digamos, ¿me entiendes? O sea, entonces empiezan a salir trapitos al sol y acusaciones que tienen que ver más con una descarga de angustia que con verdaderas críticas y verdaderos diálogos. ¿Y qué hacer en esos casos para mejorar la convivencia familiar o evitar, ¿no es cierto?, caer en la violencia finalmente también? Sí, ahí hay que hacer un tratado de paz y tomar conciencia de que se están poniendo raros. O sea, es una prueba de fuego y es comparable a todos los que han vivido el de repente meter maestro a la casa para que te la hagan de nuevo. Eso, la gente que tiene la experiencia que ya vamos a cortar a un maestro, pero vamos a seguir viviendo la misma casa que está totalmente alterada, patas para arriba, digamos, y empiezan unas peleas fantásticas familiares, digamos, que es mejor abandonar esa casa, que la arreglen y luego entrar. Aquí estamos en una situación de excepción extraña, la cual genera también sensaciones de desrealización, ¿no? De sensación de esto es real, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me levanto, me arreglo, me ducho y estoy en el living? Trabajando, ¿no? O sea, y eso es otra cosa, el teletrabajo invade la vida cotidiana, se almuerza en el mismo lugar donde pone el computador, o sea, no todo el mundo tiene un escritorio, por ejemplo, una pieza que puede habilitar para poder decir, ya aquí voy a trabajar, de pronto son los dos adultos de la casa los que trabajan. O sea, lo ideal para el teletrabajo es tener, ¿no es cierto?, se recomienda un espacio determinado que sea prácticamente sagrado para esa labor. Hay muchos temas, Marco Antonio, o sea, nos cambió la vida literalmente de golpe, o sea, esto literalmente es como usted también es dramaturgo, es escritor, es como un guión de película. Sí, no, esto es un guión de película de ciencia ficción y una situación que te recuerda el cuento Casa Tomada de Cortázar, ¿no? La casa empieza a ser invadida por el bicho, ¿no? El virus, este enemigo invisible. Entonces estamos todos sintiendo que algo puede pasar. Cualquier persona que se acerque, el delivery de lo que sea, digamos, hay que empezar con el cloro y el spray. Entonces, y uno ve que hay gente mucho más obsesiva que otra, o sea, hay diferencias. Pero de todas maneras es vivir el terror que no tiene nunca figura, ¿no? No tiene rostro, o sea, eso es muy complicado. Vivir el terror así. ¿Y qué pasa con las personas que viven solas, Marco Antonio? ¿Para dónde debieran esas personas poder ir? Mi experiencia personal, soy un tipo muy sociable. Las pocas veces que me ha tocado salir a la calle en este mes y medio prácticamente, que ha sido a comprar al supermercado o algo a la farmacia, me deprimo más. Vivo en pleno centro de Santiago, obviamente la parte que está en cuarentena total, cruzo el parque y ya está, es como una zona de posguerra, algo de una guerra nuclear. Claro. Y salgo a la calle y llego más deprimido aún por lo que veo. ¿Qué hacer en el caso de una persona que vive sola? Por ejemplo, te lo planteo, en mi caso yo bailo mucho, bailo solo, me gusta bailar solo, verme en el espejo, bailando, no necesariamente un sábado por la noche. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que es sola? Porque el poder de la mente, Marco Antonio, uno prácticamente termina hablando con las cortinas, po. Algo de eso hay. O sea, termina hablando con el jabón, digamos, ¿me entiendes? Que es tu amigo fiel. Entonces, hay algo de eso. Ahora, cuando hablábamos de los grupos familiares, hay que acordarse también del porcentaje de metro cuadrado que están viviendo. Digamos. Una persona sola en un espacio mínimo está expuesta a un confinamiento que no es voluntario, porque en algún momento puede haber dicho orgullosamente, a mí me gusta mi metro cuadrado, me gusta estar solo, pero con la opción de salir. Correcto. Que yo puedo elegir salir. Es distinto a que encierren bajo amenaza de muerte. Entonces, en esas personas, evidentemente lo online funciona, ¿no? Yo sé que hay gente que carretea y hay programas de carrete online, digamos. A mí en particular debo reconocerte que no me gustan mucho, porque
no sé, como te digo, soy un tipo muy sociable y sociable de verdad. Todo el día metido en el teletrabajo con el computador, que de repente un amigo dice un jueves de la noche, un viernes, oye, métanse, yo como que, la verdad me metí y vamos a hablar de otro tema y te lleva por otra cosa, Marco Antonio, porque qué manera de chupar esta gente, de tomar alcohol, se arma un carrete virtual. Ajá. Y yo estoy de verdad impactado de cómo mis amigos están tomando trago, bebiendo alcohol. Es impactante. Se que toma vive y sola, se come, compran de cajas. Sí, se toma y se come muchísimo más de que el promedio. Bueno, y yo tengo consulta todas las tardes, digamos, ¿Sí? me protejo al almuerzo, pero sé que los fines de semana termino tomando al almuerzo, bebiendo y bebiendo en la noche. Entonces digo que en mi vida, yo soy muy malo por el trago, en mi vida he bebido esta cantidad, digamos, y lo otro es comer, ¿no? Porque uno está acostumbrado a un almuerzo bastante frugal, en los días de trabajo, digamos, con la consulta encima, que no va a haber siesta ni nada, a pesar que yo me las procuro en el diván de alguna extraña manera, pero de pronto no se encuentra con otro ritmo, como no hay tiempo que se pierde en traslados, de pronto no se encuentra viviendo esto en comida, en delivery de lo que sea, desde cúgenes hasta salchichas alemanas, digamos, lo que caiga, y comiendo, y probemos esto, ¿Cómo se controla esa ansiedad, particularmente con el alcohol y la comida? Porque no deja de ser preocupante igual. Sí, pero es que tiene que ver con una fuga, ¿no? O sea, tú quieres fugarte, o sea, quieres armar el restaurante en la casa, o sea, y poder... El efecto del alcohol es doble. Por un lado, sedante, te quita ansiedad, y por otro lado, una fuga, o sea, una forma de libertad. O sea, uno quiere elegir algo. Y en este momento lo que uno puede elegir son el delivery, digamos, del restaurante o el producto que más te pueda interesar, digamos, del catálogo que te encuentres, o el catálogo de la plataforma de cine que estás metido, digamos, miniseries, digamos. Entonces, uno quiere elegir cosas, y en eso las ofertas donde son variadas, pero porque no podemos salir a elegir compras, digamos. El consumo, que siempre tiene un sabor de libertad, de elegir la tienda, elegir la ropa, ya esto desaparece. Nos encontramos en una cosa que uno no tiene mucho sentido elegir incluso la ropa, uno empieza como Steve Jobs a tener ojalá un pantalón que nadie ve porque nos manejamos en pantalla, un pantalón, una camisa y una camiseta, que es más fácil plancharla. Sí, yo la verdad estoy con pijama, con una polera obviamente, pero estoy con un pijama y con pantufla en este momento. Oye, Marco Antonio, ¿es importante mantener una rutina diaria? Fundamental tener una rutina, si no, ya es muy cansador el encierro como experiencia psicológica. Terrible. Ahora, si no hay rutina, empieza a quedar aplastado en posición horizontal, donde sea, y eso es muy depresivo. O sea, hay que tener harto cuidado con la carencia de rutina. Una rutina, sentarse a la mesa a comer, tratar de evitar las bandejas, ocupar los espacios de la casa, que ojalá haya espacios, que ojalá tengan espacios que puedan separar y pueda haber espacios privados y espacios públicos, por así decirlo, entre comillas. Y en ese sentido, aprovechar, cuando no hay cuarentena total, aprovechar la salida a un parque o caminar un poco, sin exigirse tanto, ¿no? Leer, conversábamos, leer, bailar. Sí, claro. Leer, bailar de todas maneras, digamos. Mi hija me manda los videos de su coreografía. ¿El tomar? El trago tiene el problema que tiene el trago, digamos, que es un extraordinario sedante, pero es un depresor. O sea, en el consumo largo se transforma en un depresor. Primero un desinhibidor. Para hoy, hambre para mañana con el trago. Exactamente. Para hoy, hambre para mañana. Y entonces es un tema, o sea, te va a ir bajando el ánimo en la medida que va usándolo más. Oye, Marco Antonio, para finalizar, me llama la atención, ¿no es cierto?, que usted habla de que estos prácticamente están enfrentándonos a una zona de guerra o una posguerra. ¿Qué es lo que va a pasar después cuando termine esto? Vamos a tener que esperar un aumento explosivo, ¿no es cierto?, en las cifras de depresión, que ya teníamos cerca de 900 deprimidas en el país antes de esto. ¿Es complicado, es duro lo que se viene, para cerrar? Es duro. Yo creo que va a haber toda una crisis respecto al tema salud mental. No sé si estamos preparados para acogerlo en un sistema
¿Para qué decir sistemas públicos e incluso sistemas privados? Pero que es de los pocos trabajos que van a tener una demanda rápida. Okay. Porque hay trabajos que van a tardarse mucho en armarse. En este momento, por ejemplo, no están trabajando los dentistas, sino en extrema urgencia, bajo circunstancias y protocolos muy complejos. Amigo otorrino, por ejemplo, me dice, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿a quién puedo atender? Solo se puede atender las profesiones que puedan funcionar online. Es que como nos hemos tenido que acostumbrar los psiquiatras, los psicoterapeutas, los psicólogos a trabajar con pantalla. Sí, pues. Pero eso va a tener una demanda muy fuerte y va a haber que pensar cómo acogerlo, porque es un área en la cual va a haber problemas. Va a haber la secuela del estrés postraumático. Es la siguiente crisis que se nos viene, parece, ¿no es cierto? Una vez finalizada la crisis del coronavirus, junto con la económica que va a generar... Pareciera ser que, junto con la económica, la crisis que se viene es la crisis de la salud mental. Marco Antonio de la Parra, muchas gracias por estar con nosotros en Reyes de la Conversa. Muchas gracias a ti. Que estés bien, chao, chao. Chao. Bueno, ¿y qué programón hemos tenido hoy día en Reyes de la Conversa? Hablando de temas políticos, temas que le interesan a la gente, lo más rápido, con la diputada Marcela Sabat, hablando de la salud mental, ¿no es cierto?, de todos nosotros con este encierro, con Marco Antonio de la Parra. Y ya están viendo ustedes ahí a nuestro último entrevistado de esta jornada, mi querido Dimondo desde Nueva York. ¿Cómo estás, Dimondo? Hola, Jonathan, muy bien, aquí dentro de todo lo horrible que está pasando en el mundo y sobre todo acá en Nueva York. Eric y yo estamos bien de salud, estamos muy bien anímicamente y en verdad estamos como bastante ocupados con tantas cosas. Sí, pues en Nueva York vemos, ¿no es cierto?, las cifras del día viernes cuando estamos grabando esta conversación. Sigue siendo el lugar de Estados Unidos con más muertes, lamentablemente, con más casos confirmados. Es interesante, vamos a ir para allá después, Dimondo, para ver por qué Nueva York está en esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo pronto, lo personal, a ti me dices que estás muy bien junto a Eric, ¿no es cierto? Te he visto meditando mucho a través de tu Instagram. Mucha gente se une a estas jornadas de meditación que tú estás haciendo los martes y los jueves. Cuéntame un poquito cómo nace y por qué. Bueno, pasa que yo he practicado yoga y meditación hace 18 años. Y la verdad es que creo que ha sido un instrumento muy, muy importante en mi vida en todo aspecto y sobre todo la meditación en cuanto a en verdad conectarme conmigo mismo y también generar la energía suficiente para que sucedan experiencias que uno piensa y dice ¿de dónde ocurrió esto? Entonces la verdad es que creo que en estos tiempos es importante entregar algo que sea de valor. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere ver Netflix, quiere ver películas, quiere ver series, pero creo que es importante entretenerse, pero también creo que es un tiempo muy crucial de hacer algo con un sentido de valor y un sentido de largo plazo. Quiero decir, ¿qué es lo que nos puede nutrir a nosotros como personas? Porque en este tiempo ya las cosas no tienen tanto valor. Entonces he querido hacer como un poquito un aporte con un granito de arena en realidad. Y es súper importante lo que estás haciendo finalmente también, Dimondo, porque logra una conexión con la gente bastante importante. ¿Cuál ha sido, querido, el momento más complicado que te ha tocado vivir en todo lo que va de confinamiento? En lo personal, yo sé que llevas ya prácticamente 6 semanas, ¿no es cierto?, encerrado. ¿Qué ha sido lo más duro en todas estas semanas? Yo el lunes cumplo 7 semanas porque yo empecé una semana antes porque me di cuenta de lo grave que estaba pasando en Italia y ahí yo solo dije yo me voy a quedar en casa, incluso tuve que cancelar varias cosas claro, después eso fue el lunes 9 de marzo y después el viernes de esa semana Trump anunció estado de emergencia y además que nosotros el viernes 13 es como para ustedes el martes 13. Claro. Entonces
De verdad que cuando anunció el estado de emergencia me dio pena porque sentí que era el comienzo de algo muy, muy, muy grave de lo que iba a suceder en cuanto al coronavirus y en cuanto a la economía. Me di cuenta al tiro que iba a ser una tragedia. ¿Y esto te ha quebrado lo más íntimo? Esa primera semana en verdad estaba un poquito en shock, en el sentido de que todo lo que estaba sucediendo parecía una película muy sci-fi, muy surreal en realidad. Y no me ha quebrado, pero tuve una semana que fue como todo muy en shock. Porque si tú empiezas a mirar películas, todo es como muy... Todo lo que sucedió ha sido como que se paren todas las ciudades, que siempre hay conferencias de todos los presidentes en el mundo, que gente famosa se infecte, que la economía, quiero decir, se está yendo al hoyo, el desempleo, no sé si, creo hasta anoche eran en Estados Unidos 26.5 millones de personas desempleadas, más que la población de Chile, entonces es algo tan impactante que uno dice, wow, todo esto está sucediendo con amigos y amigas, hablamos todos los días durante y después de que se cierra la bolsa y ahí vamos analizando cosas, vamos analizando y viendo algunos índices que en realidad no hacen sentido. Sí. Mencionabas amigos y amigas con los que conversas. ¿Tienes gente cercana a Vimondo allá en Nueva York, considerando los altos índices de contagio, que se ha contagiado con el virus? ¿Tienes amigos, familiares allá o gente en común que esté afectada por esta situación? No, gracias a Dios nadie cercano a mí se ha infectado, solo 2 casos de personas que han fallecido, que una amiga muy querida, alguien en su edificio que trabajaba en el edificio, falleció, tenía como 50 años, ningún problema de salud, ningún tipo de condición, y alguien en la fábrica de Eric, el hermano de él, falleció de lo mismo. Wow. Quisiera la gente de la fábrica, tú dices, la fábrica de Eric Javits, ¿no es cierto?, mundialmente reconocida por la confección de sombreros. ¿Y qué ha sido lo más fuerte que te ha tocado ver en esta semana, Vimondo? Porque tu departamento yo lo conozco, he tenido la vista de estar ahí contigo, ¿no es cierto?, compartiendo, tiene una vista privilegiada. Vivo en otra parte ahora. Sí, pues te cambiaste. ¿Y qué es lo más fuerte que te toca ver cuando sales por la ventana? ¿O qué es lo que logras visualizar? Bueno, como tengo no sé si algo alcanzan a ver, tengo la vista de toda Manhattan. Antes vivía en la Quinta con la 9 y la verdad es que en octubre decidimos por varias razones mudarnos y encontré este lugar que es mucho, mucho más tranquilo, mucho más lindo en el aspecto visual y tenemos unos ventanales tremendos. Y creo que hay algo que me produce... que es un poquito raro, quiero decir, tengo una tremenda vista y ver a todo Manhattan y desde acá se ve tan tranquilo, en el sentido, es tan bello, la verdad es que la vista es impresionante, pero pensar todo lo que está sucediendo, sabiendo que está vacío, que es el epicentro del coronavirus a nivel mundial, en verdad, ver imágenes donde afuera de los hospitales hay camiones para ir juntando a toda la gente que ha fallecido. Entonces, esas cosas igual es chocante que tú veas algo tan lindo, pero saber que en verdad no se está pasando por un momento bueno, por decirlo menos. Oye, ¿tienes esperanza de que esto acabe pronto? ¿Cómo lo ves? Te voy a ser sinceramente franco, creo que no va a terminar pronto. Hasta antes de ayer con amigos teníamos la esperanza de que en el verano volviera algo de la normalidad y al parecer no va a ser así, parece que va a seguir andando vuelta y creo que
que va a seguir perjudicando mucho la economía. Ya hay estudios y análisis nuestros donde ya pasamos el punto donde se pueda volver a la normalidad tan rápidamente. Obviamente hay mucha gente que está demasiado optimista, pero yo con mis amigos no lo veo así. Mucha gente, entre eso, ¿no es cierto?, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el país donde tú vives, ¿no es cierto?, ya ha lanzado, ¿no es cierto?, muchas teorías, incluso con algunos medicamentos. Ahora ya hace poco planteaba, ¿no es cierto?, una inyección con un desinfectante directo al cuerpo. ¿Cómo evalúas tú la gestión del presidente de Estados Unidos, Dimondo? Mira, con mi amigo analizamos que él como líder del país tiene que ser bastante optimista. Y sobre todo en cuanto a lo que él ha hecho un tremendo trabajo con la economía. En verdad que eso, si a uno le guste Trump o no le guste, eso es algo que muchos analistas económicos de todo partido político ha dicho que lo que él ha hecho ha sido tremendamente increíble. Quiero decir, desde el momento que él ingresó a la presidencia, sacó muchas regulaciones en cuanto a burocracia de crear y desarrollar emprendimiento, y eso no tiene nada que ver con quitarle derecho a los trabajadores. Esos son listas enormes. En el manejo de esta crisis en particular, porque él partió con un discurso, ¿no es cierto?, en que dijo que para Semana Santa esto ya no iba a ser tema, por ejemplo, pero ha tenido que ir matizando, ¿no es cierto?, ese mismo discurso hasta llegar al punto de hoy. ¿Cómo lo evalúas? Él ya también tiene un plan para reactivar, ¿no es cierto?, el país, literalmente lo ha dicho así. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, en ese sentido yo a ese punto quería llegar, era que él como líder del trabajo que ha hecho en la economía tiene que ser optimista. Porque si él hubiese salido desde un comienzo diciendo, no, esto tiene para largo, esto tiene mal, eso tiene efectos inmediatos en la bolsa. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y la bolsa qué tiene que ver con la gente? Bueno, hay muchos fondos de retiro que tiene que ver con millones y cientos de millones de personas del país. Entonces, obviamente, la economía de la bolsa tiene un tremendo efecto, y él cualquier cosa que hace y dice va a afectar inmediatamente, y lo vemos. Quiero decir, la economía esta semana ha sido bastante positiva porque se inyectaron 2.2 trillones de dólares en la economía. Entonces, obviamente, eso va a tener efecto positivo, pero hay algunos índices que en realidad no hacen sentido aquí a largo plazo. Ya. ¿Y por qué crees que la gente... ¿A qué atribuyes tú el gran número de personas que está falleciendo en Estados Unidos? Bueno, es que el país es mucho más grande de todos los otros países, y también hay que considerar que el porcentaje sigue siendo menor de fallecimiento de los contagiados a través de todo el mundo en realidad. Pero aquí, especialmente en el estado de Nueva York y los 5 áreas que corresponden a la ciudad de Nueva York, que es Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, es una ciudad muy densa y concentrada. Entonces, claro, es mucho más fácil contagiarse. Anteayer salió un estudio donde decía que es muy probable que la mayoría de los neoyorquinos ya lo tuvo y sin darse cuenta. Claro. Bueno, lo mismo decía hoy día el ministro de Salud acá en Chile, que lo más probable es que mucha cantidad de gente fue asintomática, ¿no es cierto?, generó los anticuerpos necesarios y efectivamente ya no puede transmitir el virus. Bueno, se nos acabó el tiempo, Dimondo. Tal como tú, yo espero y creo que esto va para largo. Hay que tener esperanza, hay que seguir meditando como lo estás haciendo. La gente te lo agradece mucho a través de las redes sociales todos los días, con la misma buena onda de siempre. Te agradezco este contacto con Reyes de la Conversa, y te comprometo más adelante
cuando esta situación vaya variando, para ver cómo sigues tú ahí en Nueva York, ¿vale? Perfecto, y aprovecho de mandarle un beso y un abrazo a toda la gente que sigue con mucho ánimo, porque hay que seguir adelante, quiero decir, no hay que decaer, hay que generar más fuerza y sobre todo hay algo que en verdad no se menciona en todas partes, que hay que cuidarse la salud en el sentido de robustecer el sistema inmunológico, sí. Porque al hacer eso es mucho menos la posibilidad de contagiarlo y si uno lo contagia de poder sobrevivir sin afectar tanto algunos órganos que dicen que puede afectar. Genial. Dimondo, muchas gracias por tu tiempo acá en Reyes de la Conversa. Se te quiere, se te estima, así que un abrazo gigante a la distancia para ti y para Eric. Un abrazo muy grande, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, y así terminamos esta edición de Reyes de la Conversa. Muchas gracias a todos. Comenten, compártanlo. Así que nos vemos la próxima semana.